Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tercer militarismo, parte uno. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la situación económica, política y social que vivía el país a inicios del tercer militarismo en el contexto de la crisis de 1929 o del crack de 1929. Van a poder también conocer los nuevos organismos estatales y su importancia en los procesos electorales, tal como el Jurado Nacional de Elecciones, y económicos del país, como es, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú. Tercer militarismo. Bueno, primero vamos a ubicarnos en el tiempo, ¿sí? Recuerda que antes que llegue al poder Sánchez Cerro, ¿sí? Gobernaba Leguía, y este segundo gobierno de Leguía, como tú bien sabes, se llamaba el Oncenio de Leguía, ¿verdad? Como tú también recuerdas, el Oncenio de Leguía se caracterizó pues por la dependencia económica del Perú a Estados Unidos y porque Leguía no gobernó a favor de la oligarquía, ¿sí? Muy bien. Bueno, en el tercer militarismo gobiernan el Perú dos presidentes. Primero, el presidente que vamos a hablar un poco el día de hoy, Sánchez Cerro, que podemos ver acá, y por otro lado el gobierno de un presidente que también ya estudiamos en una oportunidad, ya en el primer trimestre, ¿sí? Este presidente se llama Óscar Benavides. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces, qué es el tercer militarismo? Es un periodo en la historia republicana del Perú que se inicia en 1930 hasta el año 1939. Se llama militarismo porque nuevamente los militares llegan al poder político en el Perú. Recuerda que el primer militarismo fue después de la independencia, el militarismo de la victoria. El segundo militarismo fue después de la guerra con Chile, después de una crisis, ¿no? Un militarismo de la derrota, ¿sí? En cambio, este tercer militarismo fue después también de una crisis, también de una crisis económica, ya dejada pues por el crack del 29 en el Perú, por la dependencia que teníamos con respecto a Estados Unidos de América, ¿sí? Entonces el tercer militarismo surge por el vacío político existente a raíz de la inoperancia de la clase política tradicional, o sea, de la falta de la carencia de un proyecto político, ¿no? De un proyecto de gobierno, ¿sí? Frente a los nuevos movimientos sociales que pasaban en el mundo, como era, por ejemplo, el comunismo y también el fascismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces recuerda que el tercer militarismo ya va a tener Sánchez Cerro, por ejemplo, que le va a hacer golpe de Estado a Leguía, va a tener el apoyo de la oligarquía. Entonces, uno de los objetivos de este tercer militarismo, de estos presidentes, eran proteger a la oligarquía y al sistema imperante de la crisis, al sistema imperante ante la crisis económica que vivía el país. Muy bien, siempre es bueno estudiar cuando vemos un tema de historia del Perú, qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿sí? En el mundo, contexto exterior, estaba pues, como hemos visto ya, se estaban sintiendo varios países, no solamente el Perú, sino varios países del mundo, estaban sintiendo los efectos negativos de la crisis de 1929, ¿sí? Iniciada pues en Estados Unidos, ¿ok? También en Europa se estaban desarrollando movimientos totalitarios, ¿sí? De tendencia fascista, ¿sí? Tenemos el fascismo italiano con su líder Benito Mussolini, ¿ok? También tenemos en Alemania, tenemos el nazismo con su líder, pues, Adolfo Hitler, ¿verdad? El Führer, ¿ok, chicos? Muy bien, también estamos viendo pues que esta crisis del 29 va a ocasionar que estos países como Alemania e Italia también estén pues al borde de la decadencia, ¿no? De la crisis total, ¿sí? De la depresión económica, ¿no? Entonces, esto va a ser aprovechado pues por grupos izquierdistas, antiimperialistas, comunistas en otras palabras, en estos países como Alemania e Italia, y también aquí en el Perú, pero sobre todo allá,
Y es por eso que van a surgir en estos países europeos estas ideologías totalitarias, ¿no? Donde estos líderes van a buscar el control total del país, ¿sí? Incluso cometiendo violaciones de los derechos humanos, ¿no? ¿Ya? No aceptaban un congreso, ¿ya? Querían todo el poder para ellos, ¿ya? Eran caudillistas, ¿verdad? No eran demócratas, querían todo el poder porque ellos representan pues a los grandes empresarios de Italia y Alemania, ¿no? Ellos representan pues a la burguesía de esos países, ¿ok? Bueno, aquí en el Perú también habían fascistas, ¿ya? Otro acontecimiento es pues la consolidación, o bueno, el breve o la breve consolidación que ya estaba teniendo, el breve desarrollo, mejor dicho, que ya estaba teniendo la Unión Soviética, Rusia en otras palabras, ¿no? La Unión Soviética con su líder Joseph Stalin, ¿sí? Y su movimiento del bolchevismo estaba consolidándose en Europa y en el mundo. Incluso acá en el Perú también habían comunistas, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos ahí que hay una guerra pues prácticamente entre el fascismo y el comunismo a nivel mundial. Y eso se va a manifestar también en el Perú, porque en el Perú también van a haber fascistas y van a haber comunistas. Bueno, regresando al Perú, entonces tenemos ahora al teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Este señor que ves acá, piurano de nacimiento, le va a hacer golpe de Estado a, a Leguía, ¿sí? El 22 de agosto del año 1930, ¿sí? Muy bien. En el contexto pues, de la crisis que vivía el Perú producto del crack del 1929, ¿ya? Sánchez Cerro realiza un pronunciamiento político en la ciudad de Arequipa. El golpe va a ser justificado con un documento llamado el Manifiesto de Arequipa, redactado por un abogado arequipeño llamado José Luis Bustamante Rivero, que como vamos a ver más adelante, también va a ser presidente del Perú. ¿Sí? El Manifiesto de Arequipa entonces es un documento que justifica el golpe de Estado de Sánchez Cerro a Leguía, donde Sánchez Cerro decía, ¿no? Voy a respetar la constitución política, no me voy a reelegir en el poder y voy a respetar las libertades democráticas de los peruanos. ¿Ya? Eso decía Sánchez Cerro en este documento en resumen. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, Sánchez Cerro al llegar al gobierno, ya empieza pues así una junta de gobierno, una junta militar, ya que él no había llegado democráticamente al poder, no había sido elegido por el pueblo, ¿no? Sino por golpe de Estado. Por eso fue una junta de gobierno, una junta militar de Sánchez Cerro, que no va a durar mucho tiempo, sino solamente va a durar desde septiembre de 1930 a octubre de 1931, casi un año, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En esta junta de gobierno de Sánchez Cerro va a tener, pues, va a llegar a Lima, primero el 27 de agosto del año 1930, Sánchez Cerro va a hacer su ingreso a Lima y va a instaurar, pues, esta junta militar, ¿no? ¿Sí? Sánchez Cerro tenía el apoyo de la oligarquía. ¿Por qué la oligarquía agroexportadora apoyó a Sánchez Cerro? Debido a que Sánchez Cerro había hecho un golpe de Estado a Leguía. Y recuerda que las relaciones entre Leguía y la oligarquía no eran para nada buenas. Entonces, por esa razón, la oligarquía apoyó el golpe de Estado de Sánchez Cerro y apoyó este gobierno de Sánchez Cerro. ¿Sí? Sánchez Cerro, por lo tanto, gobernó, pues, se puede decir, a favor de la oligarquía también. Bueno, Sánchez Cerro va a buscar poner fin a todas las medidas, o al menos a las más importantes, que había hecho Leguía en su poder, ¿sí? Durante su segundo gobierno, durante el oncenio. Y por eso es que Sánchez Cerro deroga o elimina la ley de la construcción vial, ¿sí? Sánchez Cerro elimina esta ley, pues, la mitad republicana, que explotaba a los indígenas, como tú bien sabes, construyendo carreteras, puentes, caminos, ¿verdad? ¿Sí? También Sánchez Cerro, como es de tendencia fascista, no va a aceptar comunistas en el Perú, no va a aceptar izquierdistas, no va a aceptar movimientos sociales, protestas, ni huelgas, ni paros. Por eso es que Sánchez Cerro disuelve
¿sí? Desorganiza la CGTP. La CGTP, como lo hemos visto la clase, o bueno, en clases anteriores, ¿sí? La CGTP es pues la Confederación General de Trabajadores del Perú. Es una agrupación de sindicatos de trabajadores que se reunían para hacer respetar sus derechos laborales, ¿verdad? ¿Sí? Pero Sánchez Cerro, como dictador, va a disolver la CGTP. Muy bien. Entonces, Sánchez Cerro, ¿sí? Va a tener problemas internos con otros militares, que van a acusar a este señor, a Sánchez Cerro, de ser civilista, ¿sí? Por tener el apoyo de la oligarquía y de querer quedarse en el poder, de reelegirse en el poder igual que Leguía, ¿sí? Por eso es que Sánchez Cerro, ¿sí? Para evitar problemas internos con otros militares, renuncia a esta junta de gobierno, ¿sí? Renuncia a la jefatura de esta junta de gobierno en octubre, en el año 1931, ¿sí? En marzo de 1931, chicos, acá hay un error, ¿sí? Acá la junta de gobierno de Sánchez Cerro es de septiembre de 1930 a marzo de 1931, no es a octubre, ¿ya? Sino a marzo, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Sánchez Cerro renuncia a la junta de gobierno, ¿sí? Que él tenía en marzo de 1931. Bueno, tras la renuncia de Sánchez Cerro, la junta militar recae rápidamente en manos de Gil de Maldonado, quien gobierna solo un día, luego luego en manos también de Mariano Holguín, finalmente en Ricardo Elías, luego en Ernesto Jiménez, pero finalmente ya va a recaer ya la junta militar en manos de David Samanez Ocampo, este señor que ves acá, ¿sí? David Samanez Ocampo entonces se va a convertir en el líder de la nueva junta de gobierno que había pues establecido Sánchez Cerro, ¿sí? Muy bien, entonces empieza así la Junta de Gobierno de Samanez Ocampo en marzo de 1931 hasta octubre de ese año. A ver, ¿cuáles son las obras ya de esta Junta de Gobierno de Samanez Ocampo? Bueno, primero es que se crea un organismo electoral que existe hasta la actualidad, la JNE, ¿verdad? El Jurado Nacional de Elecciones, que como tú bien sabes, por cívica, se encarga de fiscalizar ya las elecciones, ya sean municipales o presidenciales, ¿sí? Muy bien, inspeccionar, fiscalizar a los partidos políticos. De igual manera, también el Banco de Reserva, creado en el oncenio de Leguía, cambia de nombre, se convierte ahora en el Banco Central de Reserva del Perú, que como tú bien sabes es un organismo autónomo del gobierno peruano, del Estado peruano, perdón, que se encarga pues de la emisión de billetes y monedas y de mantener la estabilidad económica en el país. ¿Ya? Muy bien. También en este gobierno de Samanez Ocampo se elabora el Estatuto Electoral. El Estatuto Electoral es un documento que establecía el voto secreto y obligatorio para todos los varones, pero solamente para aquellos alfabetos, ¿sí? O sea, aquellos que sabían leer y escribir, ¿ya? Y que tenían una edad mayor a 21 años de edad, ¿sí? En otras palabras, el Estatuto Electoral era un documento que establecía el voto secreto y obligatorio a todos los varones que sepan leer y escribir y mayores de 21 años de edad. Bueno, las mujeres no tenían todavía, recuerda, derecho al voto presidencial. Eso lo van a obtener recién más adelante en el ochenio de Odría, como lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Entonces, Samanez Ocampo convoca a elecciones presidenciales en el año 1931. ¿Sí? Al convocar a elecciones presidenciales, ¿sí? Se estaban presentando dos candidatos, Sánchez Cerro y Víctor Raúl Haya de la Torre.